contexto de la transparencia. Y aun cuando ya está con nosotros aquí haciéndonos el favor de acompañarnos en la conducción de contextos, también continúa su contexto de la transparencia muy importante en nuestra sociedad. Leonor, ¿qué nos preparaste para el día de hoy? Pues muchas gracias, Juan. Pues el día de hoy traemos un tema que no está directamente relacionado con transparencia, pero por supuesto que toca esto de manera cercana cuando estamos hablando de democracias, ¿no? Y bueno, la reflexión que se hacía es que al día de hoy están transcurriendo las campañas electorales y se observa o podríamos interpretar que hay un desánimo de la población para elegir a los representantes. Entre discursos agresivos, acusaciones que de verdad preferiríamos no escuchar porque están poniendo en evidencia crisis de impunidad y también la corrupción de la entidad. No nada más basta recordar que en los debates que hemos tenido, las acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, sobre las joyas que tienen algunos personajes o las casas que tienen los dos candidatos que van arriba en las encuestas, han sido argumentos que se utilizan a la hora de debatir o descalificaciones también que se han utilizado a la hora de debatir. Independientemente de que se compruebe o no, o sea, porque hasta ahorita nadie ha negado que tienen las propiedades que tienen, finalmente lo que pone en evidencia es que hay una crisis de impunidad en la entidad, ¿no? Y bueno, pues hay una falta de propuestas para atender los problemas más complejos de la comunidad y el día de hoy en esta mesa creo que han atinado muy bien, ¿no? En representar qué es lo que está pasando, por lo menos aquí en la ciudad de Torreón, tema importante el drenaje, pero bueno, la entidad tiene problemas muy complejos que no se están viendo reflejados en los discursos de los candidatos, ¿no? El tema ambiental o el industrias extractivas, nadie lo propone, nadie habla de él, ¿no? O por ahí, si es que se llega a preguntar algo, se dice, y es un tema fuerte en la entidad que debería de regularse, vigilarse, debería de transparentarse también. Bueno, pues hemos presenciado estas posturas de los candidatos y gobernadores, de los candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados locales. Sin embargo, de forma premeditada o no, los políticos buscan hacernos caer en una apatía para que no vayamos a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto y dando un duro golpe a la ya de por sí mayugada democracia de nuestra entidad. La trampa tiene varios significados. La acepción del término la define como un plan de acción que busca engañar a una persona y también se puede entender como una contravención disimulada de la ley, convenio o regla o manera de eludirla con miras al provecho propio. Las personas que ahora nos piden el voto intentan que caigamos en esta trampa. La apuesta a la decepción de la población para que el sistema de partidos se fortalezca. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, así nacen los gobiernos autoritarios. Esa es la fórmula. Mientras menos participes, el espacio para que los actuales líderes de estos sistemas es más amplio y entonces permite que las redes de corrupción se fortalezcan. Entonces, pensando que el voto es una manera de hacer democracia, pero no es todas las formas posibles, ¿no? Hay muchas formas, la participación cívica es una de ellas, y que ejerce contrapesos también. Bueno, el índice de democracia del 2006, realizado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica El Economista, revela que 72 países han tenido una democracia en decadencia por la disminución de los valores democráticos. El instrumento mide el estado de la democracia mediante los procesos electorales, el pluralismo, las libertades civiles, que es otro tema. O sea, la democracia se puede dar en ciertas condiciones y las libertades civiles, o sea, es decir, que la gente tenga libertad de asociación, pero también libertad de expresión, que también tenga garantizada la seguridad a la hora de externar sus puntos críticos de vista hacia una entidad gubernamental. El funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política en más de 160 países. El estudio muestra que la puntuación media de la democracia en el 2006 cayó a 5.52, de 5.55 puntos obtenidos en el 2015, escala mundial. México obtiene apenas 6 puntos en escala del 1 al 6. Y bueno, Noruega e Islandia
ocupan las primeras posiciones como las democracias más fuertes del mundo. Una de las conclusiones del informe es la calidad de la democracia que ha disminuido en todo el mundo debido a que el electorado se ha desencantado. O sea, es una tendencia mundial. La gente está dejando de participar en los modelos tradicionales del quehacer político, que es acudir a la urna a elegir un representante. O lo hacen, pero no creen que realmente vaya a suceder o ganar quienes ellos están eligiendo. Entonces, la esperanza tal vez radique en enamorarnos de la democracia, pero a través de la participación cívica. O sea, es decir, sí con el voto, pero mayor acciones, mayor actividad, ¿no? Mayor observación, vigilancia, para que de esta manera se pueda ejercer otro tipo de contrapeso. Y este es el resquicio de esperanza que se abre de acuerdo a este estudio, porque dicen que los movimientos de participación ciudadana sí están creciendo. O sea, hay un desánimo para acudir a la urna a votar, pero la participación cívica sí se está activando a escala mundial, ¿no? Y bueno, esto nos permitiría esquivar la trampa que pretenden zambullirnos otra vez en lo que actualmente tenemos, ¿no? Sí, pero sí es cierto, tienes toda la razón en el sentido de que han ido creciendo los organismos de la sociedad civil, pero por otro lado han ido decreciendo, por ejemplo, los observadores electorales que se registran ante las autoridades. Y esto la semana pasada lo decía la propia consejera presidenta del IEC. Y esto resulta preocupante porque, bueno, pues ya nos quedan prácticamente 3 días para que se cierre el registro de observadores electorales y se tienen menos observadores que en el pasado proceso electoral, eso por una parte. Y por la otra está también el hecho de este desaliento que tú mencionas y el desaliento del ciudadano hacia los procesos electorales por las mentiras que escuchamos. Y digo mentiras porque cuántas promesas se quedan sin cumplir. Si hacemos un análisis de lo que han dicho los candidatos a la presidencia de la República, alcaldías, a gubernaturas, a diputaciones, pues nos damos cuenta que no se han resuelto. Recientemente en el editorial de Noticieros Grem se daba cuenta de cómo están cuando se lleva ya casi el 75% del actual sexenio de Enrique Peña Nieto, apenas lleva cumplidos el 24% de sus promesas. Es decir, hay una desproporción grandísima, lo que nos habla de que, bueno, pues no votes tanto por lo que te dicen que van a hacer, sino por lo que ya han hecho. Es decir, cuál es la trayectoria que ha traído cada uno de los candidatos, de manera tal de que pudieran avalar de alguna forma una buena actuación al llegar al puesto. Y además creo que hace falta regular muchísimo la publicidad, el monto que se les está dando a los partidos políticos. Totalmente. Para que puedan hacer sus campañas, porque finalmente contribuyen a la desinformación. Eso es lo que preocupa, porque hacen campañas engañosas o finalmente hay campañas negras también, y esto merma la calidad del proceso democrático y no se ha entendido que eso tiene que ser castigado. O sea, sí podemos permitir libertades a la hora de hacer marketing político y demás para convencer al electorado, pero también debemos de cuidar el mensaje de fondo, porque el mensaje de fondo, si son mentiras lo que se está difundiendo, entonces eso merma la calidad del ejercicio democrático y se está pagando con recursos públicos. Entonces yo creo que amerita una reflexión profunda, que realmente se establezcan los candados, que también existan centros de monitoreo que vigilen la calidad de estas campañas que se están realizando, porque si atenta con principios democráticos, entonces no tendría razón de ser. Sí, y además es evidente el hartazgo de la ciudadanía ante los millones de spots de radio y televisión que no te dicen absolutamente nada, que ya tienen fastidiado al elector. Y bueno, esta propuesta que se ha hecho en infinidad de ocasiones de decir, señores, en lugar de perder el tiempo en esos spots que no dejan nada, mejor vamos a realizar ejercicios democráticos, como el que, por ejemplo, se está realizando en El Siglo y con Grem, con personajes de la sociedad civil que cuestionen a los candidatos, con los mismos debates, pero verdaderos debates, no encuentros acartonados que ya no le aportan nada a la democracia. Claro, y que
por supuesto, estas empresas de comunicación están invirtiendo tiempo, recursos y demás para organizar todos este tipo de encuentros, que es muy bueno y que además le suma muchísimo a su compromiso ético y con los ciudadanos. Sin embargo, se está dobleteando un esfuerzo porque hay una institución gubernamental que no está haciendo las cosas como las tendría que hacer. Claro. Pero yo no lo concibo como un esfuerzo doble. Cada quien hace lo que le corresponde. Lo que pasa es que a ellos les pagan por hacer bien lo que se supone que deben de hacer bien. Ese es el cuestionamiento de fondo. Claro, el esfuerzo doble va en el sentido de que el espacio de diálogo de la entidad gubernamental no es suficiente para informar al ciudadano, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es como podemos establecer que el esfuerzo es doble, pero en el sentido de no asumir la chamba de una institución, sino más bien es generar otro espacio de diálogo creíble porque el que tenemos es insuficiente. Excelente. Gracias nuevamente, Leonor Gómez Barreiro, Coordinadora Nacional de México Infórmate. Continúas con nosotros aquí en Contextos.